Buenas noches para todos, los que nos ven a través de Facebook Live y los que están presentes aquí en la Sala Montañas del Instituto de Cultura. Bienvenidos a una nueva conversación en este espacio que habilita el Instituto de Cultura, que se llama Cátedra Abierta. El día de hoy vamos a hacer la socialización de un proyecto ganador de la convocatoria departamental de concertación de museos 2021 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, que es la creación de un guión museológico llamado El Museo al Detalle, la historia del pasado a través de la ciencia. Entonces, para dar inicio a esta conversación, queremos entonces que vean un video que se preparó para esta conversación. En el año 2014 se realizó una prospección arqueológica, un levantamiento arqueológico de la vereda Betania, donde se encontraron algunas muestras representativas de esa cerámica indígena de este territorio. Se encontraron algunas vasijas, algunos vestigios arqueológicos de esta vereda Betania. Y digamos que todo este muestreo y todas estas piezas que se encontraron aquí en la vereda Betania pues dieron como resultado poder tener un espacio donde poder mostrar las diferentes técnicas cerámicas, ¿cierto? La marrón inciso, la ferrería. En este momento estamos desarrollando un guión museológico que se llama El Museo al Detalle, la historia del pasado a través de la ciencia. Principalmente este proyecto está encaminado en hacer una descripción de las características tanto macroscópicas como microscópicas de las cerámicas arqueológicas que fueron encontradas en el Carmen de Viboral, en la vereda Betania. Esto principalmente con dos fines. El primero entonces es empezar a hacer una base de datos de cuáles son las características principales de los estilos cerámicos que se han encontrado, y otro, lograr entonces establecer la procedencia de las cerámicas que se han encontrado en el territorio, sobre todo porque nos interesa saber si estas cerámicas fueron hechas con materias primas del municipio o si fueron posiblemente comercializadas y traídas de otra parte. Se hace una selección de algunas piezas que están distribuidas en dos principales estilos cerámicos llamados ferrería y marrón inciso. Luego de hacer esta selección de estas piezas, las llevamos entonces a un laboratorio donde a través de técnicas físicas y químicas tratamos de encontrar la mayor información posible sobre estas piezas. Luego de tener esta información, entonces nosotros hacemos también una salida de campo donde recolectamos unas muestras de los afluentes de agua y de las zonas cercanas donde se encontraron estas piezas. Entonces, en este trabajo de campo, la idea era poder recoger materiales geológicos que nos den evidencia de esa posible relación con las cerámicas, con la matriz y con las inclusiones que podamos tener. Tomamos entonces muestras de los sedimentos de diferentes afluentes que nos dan como un resumen o como una información resumen de la geología local que tenemos aquí en esta área. A simple vista pudimos identificar, bueno, hay una gran variedad de cosas, pero pudimos identificar que tenemos cuarzo, que tenemos biotitas, que tenemos feldespatos, plagioclasas, y son fragmentos que hemos podido identificar en las pastas de las cerámicas. Entonces digamos que ya es una buena relación que podemos ir encontrando. Encontramos desde rocas metamórficas, rocas ígneas, hasta sedimentos, metasedimentos. Evidentemente tenemos una variedad importante que posiblemente permitió a todas estas sociedades prehispánicas extraer materiales para elaborar todas sus cerámicas y que en la actualidad también posiblemente son usados para este tipo de actividades. Entonces, importante en estos análisis de procedencia poder rescatar todo ese sistema cultural que hubo en el pasado. En términos generales, nuestro proyecto busca generar una clasificación mucho más detallada y más profunda, algo más vinculado a la historia profunda de los objetos cerámicos que hoy en día son salvaguardados por el Museo de la Cerámica del Carmen de Viboral. Con esto promover
no solamente la exposición de piezas, sino el entendimiento de cómo llegamos a interpretar a partir de la ciencia los procesos sociales que se dieron en épocas muy pasadas. Siempre se hablaba de las ocupaciones tempranas para los grupos cerámicos Ferrería y Marrón Inciso, en esta zona pues del Carmen de Viboral. Ferrería como el más temprano, abarcando una edad entre el siglo V a.C. y el siglo V después de Cristo. A partir de esa idea histórico-cultural se desarrolló una línea del tiempo de tipos cerámicos que fue ocupada o fue como clasificada en una amalgama de la historia para el Carmen de Viboral y para Antioquia. Creo que dentro de todo tiene una consideración muy innovadora, sobre todo porque nos permite entender estas piezas, hacerle preguntas a las mismas, no solo desde su forma, sino también desde su composición y desde el entendimiento de cómo fueron creadas. Creo que en ese sentido, ese nivel de detalle nos permite ampliar un poco más el conocimiento de estas culturas prehispánicas y creemos que un ejercicio museal justamente nos da esa apertura para lograr, digamos, plantear, si no respuestas, al menos sí las preguntas a una cultura que todavía desconocemos en su fundamentación y que sería un aporte y un complemento muy valioso para las ciencias sociales en el entendimiento y en la lectura de todo este ejercicio antropológico. Y por otro lado, en términos educativos, creo que renueva la posibilidad de plantear una noción o interpretación de museos mucho más allá de espacios en los que se conservan cosas y renovarlos en términos de que siguen siendo espacios en los que se vienen generando nuevos descubrimientos y se vienen generando como nuevas interpretaciones de lo que ha sido el pasado para estos asentamientos y estas culturas prehispánicas. Siempre hemos abierto el espacio para que esa sala arqueológica sea visitada por la comunidad de la vereda Betania, por las diferentes habitantes de la zona rural, de la gente del casco urbano, las instituciones educativas. Entonces es un espacio que permite mostrarle a la comunidad qué se ha investigado, qué se ha encontrado en nuestro territorio. Bueno, después de haber visto este video introductorio, les contamos entonces que tenemos unos invitados muy especiales para esta conversación. Les voy a contar un poquito sobre los invitados que tenemos. Natalia Acevedo, ella es ingeniera geóloga, egresada de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo y doctora en Ingeniería. También está Gabriel Ricardo Augusto Hernández Valdivieso, antropólogo graduado de la Universidad de Antioquia, con conocimiento específico en las áreas de arqueología, patrimonio cultural y antropología biológica y forense. Actualmente es candidato a doctor en arqueología de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en Argentina. También tenemos a Hernán Alberto Pimienta Uritica, antropólogo de la Universidad de Antioquia,
Actualmente se desempeña como curador de la colección de antropología del Museo Universitario e Histórico de la Universidad de Antioquia. Tenemos también a Oscar Luis Arnache Olmos, profesor titular del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia desde el año 2001, doctor en Física, magíster y físico de la Universidad de Antioquia y ahora coordinador del Grupo de Estado Sólido de la Universidad de Antioquia. Y también los estoy acompañando yo, Elizabeth Jiménez Gómez, y yo soy estudiante de Física en este momento de la Universidad de Antioquia. Entonces, para contarles un poquito entonces de esta iniciativa, de esta creación de este guión museológico, del cual hacen parte muchas personas con áreas del conocimiento que en principio parece que no tienen relación, pero nosotros entonces estamos haciendo un proceso donde definitivamente estamos haciendo la conjunción de todas estas áreas y queremos entonces compartirles a ustedes un poco de todo eso que se está haciendo. Entonces, antes de iniciar la conversación con nuestros invitados y con quienes están haciendo parte de la creación de este guión museológico, entonces quisiera contarles un poquito sobre cómo surge esta iniciativa y cómo se ha ido desarrollando. Entonces, lo primero que hay que contarles a todos es que el Instituto de Cultura cuenta con una sala de arqueología que es una parte del Museo de la Cerámica que se encuentra en el Instituto de Cultura. En esta sala de arqueología se encuentran resguardados muchos objetos arqueológicos que se han encontrado en el Carmen de Viboral. La mayoría de objetos que se encuentran allí fueron encontrados en un proyecto que se hizo en el 2014 a cargo del arqueólogo Gustavo Santos, y todas estas piezas quedaron entonces en la sala, donde hay unas de estas piezas que están expuestas y hay otras entonces que están guardadas. Una de las principales entonces metas de hacer este tipo de proyectos justamente entonces es como darle una nueva vida a este tipo de colecciones. Todos sabemos los problemas que tienen los museos y sobre todo los museos que exponen objetos arqueológicos. Sabemos entonces que es muy difícil que sean colecciones que visite la gente constantemente. Normalmente uno va a un museo de arqueología, lo mira una vez y ya no vuelve. Entonces estamos también como en la idea y en la esperanza pues como de darle una nueva vida a la sala de arqueología, y también hay una necesidad latente de crear entonces nueva información y de presentarle nueva información al público que visita las salas, y además también habilitar estos museos como centros de investigación y no solamente como lugares de exposición. Aparte de eso, entonces también les cuento, para los que han visitado y para los que no, la sala de arqueología que se encuentra acá en el instituto, que es representativo no solo en el Carmen de Viboral, sino también en toda Antioquia, que las cerámicas arqueológicas que se encuentran normalmente se distribuyen en estilos cerámicos. Aquí en el Carmen se han encontrado principalmente 3 estilos, entre ellos están el estilo cerámico ferrería, marrón inciso, y uno al que se le da el nombre de Betania, justamente porque las cerámicas fueron encontradas en esta vereda en el Carmen de Viboral. Entonces, una de las problemáticas que nosotros hemos encontrado antes de realizar todo este trabajo es justamente que cuando nosotros estamos buscando en la literatura nos encontramos con que hay una escasez de información nueva acerca de estos estilos cerámicos y acerca de todos estos yacimientos arqueológicos. Todos sabemos que la región de Antioquia ha sido una región donde se han encontrado muchísimos objetos de hace muchos años, y necesitamos entonces empezar a generar nueva información acerca de estas cosas.
Entonces, nos hemos encontrado con que esas distribuciones de estilo, a la hora de clasificar esos estilos cerámicos, cuando llamamos a unas cerámicas ferrería o marrón inciso, nos hemos encontrado con que, aunque se han hecho clasificaciones y se les han dado ciertas características a estos estilos, nos encontramos con que hay unas ambigüedades que creemos entonces que desde las ciencias exactas y desde las ciencias naturales podemos ayudar a los arqueólogos y a los antropólogos a darle como respuesta a muchos cuestionamientos y a muchas ambigüedades que se han presentado. Entonces encontramos en que las herramientas que tienen las ciencias naturales nos pueden ser de mucha ayuda para empezar a generar unas clasificaciones más adecuadas para estos estilos, y también hacer caracterizaciones y definir, digamos, que ciertas características más detalladas y más científicas acerca de estos estilos cerámicos, justamente porque estas características nos van a permitir a nosotros entonces contar la historia del pasado y contarlo de una forma entonces más sólida, más detallada, y generar entonces narrativas del pasado con una base científica que nos parece entonces algo sumamente importante. Entonces, y justamente partimos de que la antropología y la arqueología nos ha dicho durante mucho tiempo que nosotros podemos conocer la historia del pasado a través de su materialidad. Justamente por eso conservamos como patrimonio todos estos hallazgos que nosotros encontramos, y entonces nosotros desde la parte científica entonces les brindamos esa ayuda para generar todo este conocimiento y para poder establecer una historia entonces del pasado. Aparte de eso, también nos gustaría generar a partir de estas caracterizaciones como lograr entonces diferenciar esos estilos cerámicos de una forma como más concreta. Ahorita, a medida que avancemos en la conversación, entonces vamos a conocer un poquito cómo se han clasificado estos estilos cerámicos, y también nos vamos a dar cuenta la forma en la que se pueden entonces empezar a clasificar de una forma más detallada. Nosotros en la revisión bibliográfica que hemos tenido sobre estos estilos nos hemos encontrado con que esas ambigüedades tienen que ver con que se dan mezclas en su periodización, o sea que les definen como un tiempo en el que esas poblaciones que crearon esos objetos estuvieron pues como asentadas, y hay mezclas en esas poblaciones en los estilos cerámicos. También nos encontramos con que hay cuestionamientos acerca de venga, nosotros creemos que cuando se ha intentado hacer esa clasificación, cuando se ha dicho, venga, ¿cómo hago para decir si este estilo cerámico es marrón inciso o es ferrería? Se ha dado como ambigüedad porque tienen características parecidas. Incluso por ahí alguna vez leí que un arqueólogo decía como, bueno, nosotros tenemos cerámica marrón inciso que no es marrón y que tampoco está decorada incisa, entonces ¿cómo es que estamos haciendo todas estas clasificaciones? Entonces finalmente estamos convencidos en que la ciencia nos puede dar respuesta a estos cuestionamientos y nos puede ayudar a generar clasificaciones más adecuadas. Bueno, entonces, para empezar con la conversación, voy a empezar como a conversar un poquito con Gabriel. Gabriel es un antropólogo, y quisiera entonces que Gabriel nos cuente un poquito acerca sobre eso, sobre la arqueología, cómo se ha presentado la arqueología en Antioquia y aquí sobre todo en el Carmen de Viboral, y que nos hables entonces un poquito sobre esos estilos, sobre las características de estos estilos cerámicos, para entonces contextualizar a la gente sobre qué es lo que estamos hablando.
Hola a todos, buenas noches, espero que todos estén muy bien. ¿Me están escuchando? Ok, Elizabeth, no, como les contaba, Elizabeth, la arqueología como ciencia que estudia el pasado a través de la cultura material para los arqueólogos son los objetos, es la evidencia arqueológica. Eh, en la región de Antioquia ha sido abordada desde diferentes concepciones ideológicas de acuerdo como a la época en la que se ha trabajado la arqueología, ¿no? Entonces, llevamos ya varias décadas construyendo pues como esta historia de antes de la llegada de los europeos a partir de los objetos que nos encontramos enterrados. Todo este trabajo que se ha hecho de numerosas investigaciones del Departamento de Antropología, de la Universidad de Antioquia y pues de otras universidades y de varios arqueólogos y antropólogos independientes, pues ha arrojado una secuencia cultural cronológica que llamamos los arqueólogos. ¿Qué es una secuencia cultural cronológica? Es una línea de tiempo que va desde lo más temprano hasta lo más tardío, es decir, de lo más viejo a lo más nuevo, y en esa secuencia o en esa línea, lo que hacemos es definir estilos o tipos de los objetos. Como la mayoría de los objetos que nos encontramos son cerámica, pues casi siempre estamos hablando de la cerámica o de tipologías o estilos cerámicos. A veces hay herramientas en piedra que se asocian o se relacionan con estos estilos. Y para el caso específico del Carmen de Viboral, pues lo que hemos encontrado es una secuencia cronológica y cultural de aproximadamente 7000 años. ¿Me escuchas? Creo que estás hablando, Elizabeth, pero no te escucho. No, ok. Esta secuencia cultural de aproximadamente 7000 años empieza con unos horticultores tempranos que trabajaban el campo o la siembra de ciertas plantas, la domesticación de plantas y animales con herramientas en piedra. Pero en esa época no hay registro en el Carmen de Viboral de cerámica, tal vez en el Valle de Aburrá sí con la cerámica cancana, pero, o que llamamos cancana, pero en el Carmen de Viboral solo aparecen este tipo de herramientas líticas. Ahora bien, después de este periodo, que llamamos periodo pues, de horticultura temprana, entrarían las sociedades que llamamos agroalfareras. O sea, los periodos más comúnmente estudiados en el oriente antioqueño y específicamente en el Carmen de Viboral, empieza sobre todo con el grupo de sociedades agroalfareras. ¿Agroalfareras por qué? Porque eran unas sociedades que a pesar de que tenían su cerámica, o bueno, no, a pesar no, que tenían su cerámica y que sus estilos cerámicos se encuentran combinados con herramientas de piedra que nos hacen inferir que trabajaban la agricultura. Entonces son agro y alfareras. ¿Ok? Entonces encontramos una relación entre esta cerámica y esta herramienta de piedra datadas entre los 2500 y los 1000 años AP. ¿Qué quiere decir AP para los arqueólogos? Antes del presente, ¿cierto? Muchas veces se trabaja el AC, que es antes de Cristo, pero en este caso vamos a hablarlo todo de antes del presente. O sea, hace 2500 años entraba esta cerámica ferrería, o que llamamos ferrería, que tiene sus características específicas de acuerdo a un resumen de investigaciones que se han dado desde los años 80 o 70 más o menos, en las que se describe la cerámica de esta manera, como bien lo mencionaba Elizabeth, un poco ambigua, pero entonces hablamos de vasijas subglobulares con bordes evertidos. Los bordes evertidos, creo que no puedo señalar acá con el cursor, pero son esos bordes que se salen en la imagen, se ve como la vasija se abre en su boca hacia afuera, y a eso se le llama evertido, hacia afuera, ¿cierto? Con engrosamiento en los labios. Ustedes ven eso que está resaltado en la imagen con negrito, con negrilla, y son los labios, ¿cierto? O los bordes de labios adelgazados, sin decoración, vasijas globulares, que son vasijas un poco más redondas,
y cuello recto es más o menos la del medio que aparece ahí, esa con un cuello recto hacia arriba y con algunas asas también aparecían, que es como la del lado, la que está a la derecha, a veces con decoración de puntos o líneas cortas que también aparecen en la imagen. Una pasta, lo que llamamos pasta es la cerámica, es como el barro, la arcilla, una arcilla bien cocida, con acabados finos, en gobes en algunas ocasiones, y alisados, que es como pasarle madera para que quede la superficie un poco lisa. Desgrasante de arenas de grano medio, que son esas partículas pequeñas que vemos en la foto, que casi siempre son de granos pequeños o granos medianamente grandes, que podrían superar los 2 milímetros, pero no más. Y una decoración muy característica de la cerámica ferrería, que sería la escamada y las incisiones. Pero vamos a ver ahorita, que en la siguiente diapositiva, cómo empezamos a ver la descripción de la cerámica marrón inciso, que tiene una misma periodicidad asociada. Obviamente hay un montón de dataciones absolutas relacionadas con estos dos estilos cerámicos, pero todos o todas las dataciones en el Valle de Aburrá y en zonas aledañas y sobre todo en la región del oriente antioqueño, más o menos están en ese lapso de tiempo, entre el 2500 y el 1000 antes del presente. Inicialmente se pensaba que la ferrería era primero y luego el marrón inciso, luego se empezó a hablar de esa coexistencia de ambos estilos, ¿cierto? Pero también con muchas similitudes, hay cosas muy similares, a pesar de que los arqueólogos hemos intentado de clasificarlas de esta manera histórico-cultural que llamamos, que es como vincular estos tipos de objetos a una sociedad específica. En el marrón inciso empezamos a ver ya vasijas globulares y subglobulares, ¿cierto? Lo mismo, jarras y cuencos de bordes biselados. El bisel es, si algo, bien diagnóstico del marrón inciso y está en la imagen. Ahí vemos bueno, no está tan claro en esta foto, pero muchas veces es muy evidente y es como en el borde forma una especie de triángulo. ¿Cierto? En la foto de un borde que vemos ahí hay una especie de triángulo y por eso probablemente se asocia cuando el arqueólogo no necesita encontrarse la vasija completa, sino un fragmentico, lo que hace es como asociarlo al marrón inciso por el llamado bisel, ¿cierto? Pero sigue siendo un engrosamiento del borde, con superficies pintadas con engobe rojo o oscuro, con una decoración dentada, estampada e incisa, que es muy similar también a la ferrería, o que podría llegar a una ambigüedad, una cerámica asociada a contextos funerarios que sí es muy especial o muy característica del marrón inciso, porque ya es una cerámica mucho más elaborada, con acabados muy especiales, decoraciones bien bruñidas, bien bonitas, bien pulidas, brillantes. En ese caso, la cerámica marrón inciso sí que se separa bastante de la ferrería. Y las vasijas domésticas son las complejas, las que se podrían entrar en ambigüedad, todas asociadas, o no todas, pero sí en algunos casos, a la explotación de sal en el oriente antioqueño. Ya dentro de esta línea de tiempo, después de los 1000 años o de los 900, entra la cerámica tardía, que es la siguiente diapositiva. Esa cerámica tardía, que en el Carmen de Viboral llamamos Betania, pues por la vereda donde se encontró, normalmente ha sido datada de manera relativa entre los 1100 antes de Cristo, este es el siglo IX después de Cristo, perdón, el 1100 antes del presente, y los 400 años antes del presente, que sería el siglo XVI, la época de contacto con los europeos. Estas, si las anteriores presentaban ambigüedades, esta mucho más, porque la cerámica tardía, la característica principal es que presenta variaciones en la producción. O sea, hay de muchas formas, pero lo que sí es que son formas subglobulares asimétricas, es decir, que no son similares de un lado que del otro. O sea, son como burdas, ¿cierto? Son tazas pequeñas, muy burdas, asimétricas, escasamente decoradas, a veces aparece decoración, pero por lo general no. Son bordes sencillos, vertidos también, pero mucho más burdos. Y
está asociada principalmente a contextos domésticos. En el caso de los contextos funerarios, sí que aparecen copas o cuencos con superficies bien acabadas, con engobes rojos, que son como una pintura roja. Cuando hablamos de engobe, es una pintura que se le da a la cerámica alrededor o al interior de la vasija. Y la decoración acanalada, que es la que estamos viendo precisamente en la imagen. Esas acanaladuras que aparecen ahí son como incisiones profundas en la vasija. Pues en muchos casos aparecen unos triángulos pequeños impresos, es decir, impresos con alguna herramienta. Pero básicamente tenemos esa línea de tiempo desde los 2500 de cerámica de las sociedades agroalfareras hasta el periodo tardío. Espero no haberme extendido demasiado. Entonces, listo, les contamos entonces a todos que aunque aquí en el Carmen de Viboral se hizo pues como el encuentro de tres estilos cerámicos diferentes, para el guión museológico que nosotros estamos realizando en este momento solo tuvimos en cuenta dos de esos estilos cerámicos, que son ferrería y marrón inciso, porque son estilos que se han encontrado en toda la región de Antioquia. Y para hacer este tipo como de investigaciones que nosotros estamos adelantando, necesitamos un contexto muy amplio sobre estos estilos, para que entonces los datos científicos puedan tener una relevancia real como a la hora de contar una historia. También entonces les contamos que para hacer entonces este guión, contamos entonces con la ayuda de Gabriela a la hora entonces de definir y de hacer todo el contexto de estos estilos. Y como pudieron entonces escucharlo, hay muchas características que los dos estilos comparten, y justamente eso ha generado entonces ciertas ambigüedades a la hora de clasificarlos, y creemos entonces que con el trabajo que nosotros estamos adelantando se puede entonces generar muchísimas más claridades a la hora de hacer este tipo como de clasificaciones. Bueno, entonces ahora, después de hablarles un poquito sobre ese contexto entonces antropológico y arqueológico, queremos entonces empezar a comentarles un poquito sobre este nuevo enfoque que se está dando para crear este guión museológico, y es algo llamado arqueometría. Entonces, para que todos los que están viendo sepan entonces qué es la arqueometría, quisiera entonces darle la palabra al profesor Oscar, que nos está acompañando entonces aquí, para que él nos cuente un poquito sobre eso, sobre qué es la arqueometría. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok, gracias Elisa. Bueno, eh, como Elisa lo comentaba al principio, el papel de la ciencia va a ser importante sobre todo este contexto arqueológico que nos acabó de mencionar Gabriela, ¿cierto? Y toda la problemática precedida sobre todo en este tipo de cerámica. Así que bien, entonces resulta que hace aproximadamente unas 3 décadas surge una rama de la arqueología conocida como arqueometría. La arqueometría se define en este caso como la aplicación del método científico eh, acogida por las diferentes disciplinas de las ciencias exactas y naturales, y a su vez haciendo uso de tecnologías de punta con el fin de estudiar este tipo de materiales, ¿cierto? Entonces se preguntarán, bueno, pero ¿qué hace un físico en esta situación? Claro, se juega un papel importante porque hace parte, en este caso, de este conjunto de disciplinas, ¿cierto? Entonces, como lo vemos en esta diapositiva, en el centro, podemos eh, definir de una manera resumida que la arqueometría se entiende como el conocimiento y métodos que ofrece las diferentes disciplinas de las ciencias naturales, ¿cierto? Como podemos ver en cada uno de los recuadros en color verde, se encuentran las diferentes disciplinas como ciencias de la tierra, matemáticas, física, química, ciencias de la vida.
¿sí? Todas ellas aportan al quehacer del arqueólogo para que el arqueólogo finalmente tome toda esa cantidad de información que todos los de las áreas de la ciencia que pueden hacer aporte significativo para luego ya ellos entender, digamos, esta serie de problemáticas, ¿sí? ¿Qué se puede obtener, digamos, con cada una de los aportes de esta disciplina? Pueden aportar en este caso información para la posible datación, para efectos de conservación, detección, digamos, de restos y sobre todo, que va a ser el aporte importante que haríamos nosotros desde el punto de vista de la física, es en la caracterización de los materiales. ¿Cierto? Caracterizar un material significa, em, digamos, entenderlo y conocerlo desde el punto de vista macroscópico y microscópico con todas estas tecnologías que nosotros tenemos acceso y conocemos, ¿sí? Entonces, eso le va a permitir al arqueólogo también determinar en el momento de caracterizar estas cerámicas prehispánicas que ya Gabriel nos contaba y que Elisa también, ofrece información sobre qué tipo de tecnologías o, o métodos de fabricación se emplearon en el pasado para construir este tipo de cerámica. Y además también permite entregarle al arqueólogo las posibles fuentes de dónde procedieron la materia prima para fabricar este tipo de cerámicas antiguas, ¿sí? Entonces, bien, para aquí, como con el fin de contextualizarlos un poquito, voy a mostrarle en la siguiente diapositiva algunas de las técnicas utilizadas. En nuestros laboratorios existen varias técnicas de alta tecnología digamos, donde nuestros laboratorios cuentan con este tipo de instrumentos de alta tecnología. Por ejemplo, acá vemos un difractómetro de rayos X. Este nos permite de alguna forma dar información sobre el tipo de minerales o compuestos que contienen estas cerámicas, ¿sí? En la siguiente diapositiva, em, muestro dos equipos importantes que también lo utilizamos con el fin de analizar la morfología, ¿cierto? Cómo son esos granos, cómo es la distribución de esos granos a través de los cortes transversales que le hacemos para analizar estas cerámicas. A la derecha vemos unas fotografías y unas imágenes con este equipo que se conoce como microscopio electrónico de barrido, que tenemos también en el Instituto de Física y en muchas instituciones del área metropolitana, en varias instituciones del área metropolitana también cuentan con este tipo de infraestructura. ¿Qué podemos ver acá? Lo que hace un microscopio es lo que el ojo humano no puede ver a simple vista. Este tipo de instrumento lo que hace es magnificar su tamaño, ¿cierto? En este caso se pueden obtener, digamos, imágenes del orden de 300.000 aumentos, o sea, 300.000 veces lo que puede ver el ojo humano, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes las escalas desde la parte macroscópica hasta la parte microscópica. Podemos nosotros, digamos, escudriñar este tipo de materiales utilizando esta técnica, ¿cierto? Adicional a esto, este tipo de técnicas tiene una serie de dispositivos que me permite determinar puntualmente en cierta zona, digamos, microscópica, cuáles son los elementos presentes o que constituyen estas cerámicas. Entonces, eso nos va a servir más adelante, que ya Natalia nos va a contar un poco de, digamos, de cuáles son estos tipos de minerales y posiblemente su procedencia, ¿sí? Abajo encontrarán también otro equipo son equipos o técnicas experimentales que se complementan unas con otras, ¿sí? Lo que puede observarse y analizar por medio de una de ellas, la otra también se puede complementar y puedes tomarse, digamos, una decisión asertiva sobre efectivamente la composición o las características de este material, ¿cierto? Aquí muestro abajo entonces un espectrómetro de infrarrojo con transformada de Fourier. Bueno, son técnicas o de tecnicismos que nosotros manejamos aquí, ¿cierto? Pero no voy a entrar en detalle. Otros equipos importantes, en la siguiente diapositiva, podemos observar, digamos, microscopios para poder hacer los estudios, por ejemplo, observar si realmente a qué tipo de minerales pueden estar presentes en estas cerámicas. Asimismo, podemos hacer experimentos
de hacer calentamientos controlados bajo ciertas atmósferas para poder determinar a qué tipo de temperatura o a qué temperaturas fueron procesadas y fabricadas estas cerámicas, ¿cierto? En fin, bueno, aquí me podía quedar un largo rato simplemente explicando cómo a partir de la física, particularmente en el estudio y caracterización de materiales, se cuentan con técnicas experimentales de alta tecnología, ¿sí? Así que bien, para entrar ya como en concreto sobre algunos resultados, en la siguiente diapositiva podemos darnos cuenta, antes de empezar a utilizar alguna de estas técnicas, entonces, como ya Elisa y Gabriel comentaron, hay un conjunto de piezas y en el video también observaron que en el Museo del Carmen de Viboral hay un conjunto de piezas. Lo que se hace en esas piezas, como podemos ver ahí, se manipulan de manera cuidadosa, se extraen algunos fragmentos. Esto no se puede hacer así, se requiere un protocolo y autorización por parte del Ministerio de Cultura, ¿cierto? Para poder intervenir porque esto es patrimonio cultural, ¿cierto? Así que entonces, la manera de cómo preparar estas muestras antes de llevarlas a estos equipos especializados, se maceran si se va a ir para alguna de las técnicas o también como lo vemos en la imagen a la derecha, también se toman pequeños fragmentos embebidos en resinas especializadas, ¿cierto? Una vez preparados estos materiales, para su análisis, entonces podemos observar, digamos, resultados como los que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva, vemos un resultado de difracción de rayos X. Este es un difractograma, así se le conoce, digamos, digamos, en los tecnicismos que nosotros manejamos. ¿Y qué es lo que observarán? Bueno, ustedes observan una serie de picos ahí. Resulta que esa serie de picos son huellas digitales asociadas a cada uno de los compuestos o cristales o minerales que nosotros podemos encontrar y observar en estas cerámicas. Esa información es la que le entregamos nosotros a los arqueólogos y también pues complementarlas con otras disciplinas como es el caso de ingeniería geológica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una de las muestras que nosotros analizamos, perteneciente a la cerámica ferrería, encontramos que esas piezas están constituidas por cuarzo, caolinita, tremolita, ¿cierto? Ya luego Natalia les explicará que la tremolita y todos estos materiales pertenecen, digamos, a rocas metamórficas, ¿sí? Bueno, en la siguiente vemos otro tipo de difractogramas en donde podemos observar que para una muestra etiquetada con ferrería también, encontramos cuarzo y otro tipo de mineral conocida como anorita, ¿cierto? Y finalmente, otro resultado súper importante, pero ya en este caso no sería de ferrería, sino de marrón inciso, encontramos otros tipos de minerales como cuarzo, albita, sodalita y augelita, ¿cierto? Entonces, toda esta información ya lo que hace en este caso los demás colegas es complementarla y luego tomar una decisión para saber, digamos, las diferencias entre una cerámica y la otra, ¿sí? Entonces, con el fin de complementar estos resultados, ya yo te doy la palabra, Elisa, y bueno, cualquier duda o cualquier inquietud estaré atento. Listo, muchas gracias. Listo, entonces también les contamos a todos que nosotros escogimos unos fragmentos cerámicos, sobre todo porque cuando se encuentran este tipo de fragmentos muy pequeños, muchos de pronto no tienen decoraciones que le permitan al arqueólogo definir con mucha claridad a qué estilo pertenecen. Entonces esto nos ayuda aún más a generar entonces esa clasificación bien definida. Además de esto, pues como lo decía el profesor Oscar, entonces las cerámicas tienen que ser intervenidas, sin embargo nosotros tenemos mucho cuidado para que no sea mucho
lo que se intervengan y se pueda conservar, porque finalmente lo que queremos nosotros es generar un conocimiento para que se genere más apropiación del patrimonio y que se pueda conservar. Bueno, entonces, siguiendo entonces en la próxima diapositiva, nosotros simplemente les estamos mostrando un poquito de los resultados solamente para que ustedes tengan como un poquito de visión de qué cosas nosotros estamos obteniendo. Obviamente nosotros no podemos en este espacio mostrarles todo lo que hemos encontrado, sin embargo un par de cosas para que ustedes entonces se contextualicen un poquito sobre qué tipo de cosas nosotros nos encontramos. Entonces lo que ven ustedes ahí en la diapositiva es un pedazo entonces de cerámica que nosotros organizamos, que nosotros preparamos, y lo que ven en el lado derecho, en esa imagen grande, es lo que les estaba contando el profesor Oscar, que es un aumento pues gigantesco de un espaciecito de la cerámica, y también obtenemos entonces una composición elemental, ese tipo pues como de análisis nos permite a nosotros decir qué tipos de elementos químicos tienen estas muestras, para luego nosotros a partir de esos elementos químicos entonces poder decir qué tipos de minerales tienen estos estilos cerámicos. Y justamente nosotros queremos hacer entonces como una clasificación a partir de esos minerales, si realmente el estilo cerámico ferrería difiere mineralógicamente del estilo cerámico marrón inciso, por ejemplo, y eso puede ser una muy buena clasificación para nosotros entonces empezar a pensar en eso. Entonces todo lo que ustedes están viendo ahí abajo en colores son los elementos que nosotros encontramos, y de acuerdo a donde se vea más concentración pues como del color que están viendo ahí, entonces es porque ahí hay más concentración de ese elemento. Entonces un ejemplo pues clásico que todos conocemos, que es el cuarzo. Entonces si ustedes ven en la parte derecha, en el recuadro azul, entonces ven que hay una concentración muy alta en la parte de abajito, y finalmente nosotros podemos decir el cuarzo es un óxido de silicio, y ese recuadro es justamente el silicio. Entonces nosotros podemos relacionarlo por ejemplo con cuarzo, y así es que nosotros entonces vamos encontrando cuáles son los minerales que tienen todas estas cerámicas. Si pasas entonces la otra diapositiva, ese es un ejemplo para ferrería, también hay otro ejemplo para marrón inciso. Digamos que lo principal que nosotros encontramos es que efectivamente, por ejemplo, en cuanto a la composición elemental hay diferencias. Encontramos que en ferrería se presenta el magnesio, que tiene que ver más, por ejemplo, con anfíboles, y nos encontramos que en marrón inciso no hay magnesio, pero hay unas trazas de cloro que no encontramos en ferrería. También aquí no están pues como en los resultados que nosotros les vamos a mostrar, pero también hemos encontrado por ejemplo unas aproximaciones a las temperaturas a las que se cocieron esas piezas cerámicas, y nos encontramos un dato muy interesante, que una de las piezas de ferrería, la mayor temperatura a la que se coció fue a 650 grados centígrados, el resto de piezas cerámicas nos encontramos que se cocieron alrededor de 900 grados centígrados. Entonces a partir de esta información nosotros podemos también empezar a hacer especulaciones sobre el avance tecnológico que iban teniendo todas estas comunidades. Por ejemplo, de pronto esta pieza que nosotros encontramos cocida a tan bajita temperatura pudo ser una de las primeras piezas que se hicieron, y que todavía no se tenía pues como tanta experticia a la hora pues como de hacer todo el proceso de cocido y todas estas cosas. Entonces podemos empezar a crear como una historia a partir de esto. Otra cosa muy interesante entonces son los estudios de procedencia, que también los estamos realizando entonces en este guión. Estos estudios de procedencia realmente a nosotros nos parecieron muy especiales, sobre todo porque digamos que ahorita que estamos hablando sobre la cerámica que tanto se habla aquí en el Carmen de Viboral, pues yo creo que sería muy valioso encontrarnos por ejemplo con que este tipo de cosas nos digan nosotros que nosotros no tenemos una tradición cerámica de 100 años, sino de 2000 años, que hace 2000 años entonces teníamos
las materias primas y se tenía toda esa tradición cerámica y que no es de hace 100 años solamente por las industrias que se crearon, sino que el territorio completo estaba en disposición de que nosotros tuviéramos como patrimonio la cerámica, ¿cierto? Entonces, quiero entonces conversar un poquito con Natalia, que Natalia nos cuente un poquito sobre esos análisis de procedencia, qué son, cómo se hacen y algunas cositas que hayamos entonces tenido para este guión museológico. Sí, te escuchamos. lugar de su manufactura, es decir, del lugar de procedencia. Todos estos resultados van a ser muy, muy importantes para los arqueólogos, ya que les va a ayudar a definir procesos culturales que pueden estar relacionados con la producción, con diferentes relaciones de intercambio, organización social, el uso que se le pudo haber dado a la cerámica o tal vez también poder vincular todos estos centros de producción con los diferentes asentamientos. Otro punto importante son los análisis arqueométricos, a partir del uso entonces de diferentes técnicas físico-químicas, como las que ya mencionaba Oscar y mencionaba Elizabeth, podemos identificar en las cerámicas la materia prima, a partir del cual entonces podemos definir el lugar de procedencia, es decir, donde todas estas sociedades prehispánicas extraían el material para elaborar todas estas cerámicas. Otro punto muy importante es poder analizar e identificar las inclusiones. Entonces, para el análisis de procedencia es fundamental poder identificar las inclusiones. Las inclusiones son estos fragmentos de roca o estos minerales que los alfareros agregaban a la pasta, a la matriz o a esta arcilla. Y todo este proceso el alfarero lo hace para poder alcanzar las propiedades físicas adecuadas en las cerámicas que él esté buscando, ¿cierto? Entonces, estas inclusiones que vamos a encontrar inmersas en la matriz de arcilla, las debemos identificar o las podemos identificar a partir de análisis petrográficos, a partir de análisis químicos que nos permita entonces identificar un conjunto o un grupo composicional originado en un mismo centro de producción y se analiza si estas inclusiones concuerdan finalmente con el ambiente geológico donde se localizan los yacimientos arqueológicos. También un punto importante es que podemos encontrar cambios que se deban a un deseo de producir cerámicas con propiedades variadas, de acuerdo a un criterio tecnológico, a un criterio cultural o de función. Y en este caso, lo que podríamos hacer es identificar varios grupos composicionales que podrían estar entonces asociados a la misma fuente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, para el análisis mineralógico, nos ayudamos de unas secciones cercadas, que es la imagen que vemos a la izquierda, digamos que es un corte que se realiza muy fino a las cerámicas y que luego podemos analizar en un microscopio óptico. Entonces, en esta microfotografía que podemos ver en la presentación, encontramos esa tonalidad marrón oscura que ustedes logran ver, la matriz, que en este caso los resultados químicos y mineralógicos que se han hecho nos indican que corresponde a una arcilla tipo caolinita. Y muy importante, podemos ver las inclusiones, que son los fragmentos mucho más grandes que se encuentran inmersos en esa matriz. En este caso podemos ver un cristal de orfígol, podemos ver también un cristal de plagioclasa, y todas estas inclusiones las vamos a comparar con la geología local y nos va a permitir definir la fuente. Digamos que en este caso es importante conocer la composición de las arcillas, pero es posible
que esta composición pueda variar por la cocción de la cerámica, por procesos postdepositacionales, y es posible que hagan cambios en su composición, cambios mineralógicos, cambios en su microestructura. En cambio, en las inclusiones es poco probable que por estos cambios térmicos vayamos a tener una afectación importante. Entonces, por eso las inclusiones son las que principalmente nos van a ayudar a definir las áreas de proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo donde podemos ver otra microfotografía que podemos observar en el microscopio, donde vemos una matriz mucho más fina que corresponde a la arcilla, y en la arcilla vamos a encontrar una cantidad de inclusiones. En este caso podemos ver fragmentos de feldespatos, fragmentos de biotita, que son mucho más grandes en tamaño respecto a la matriz. Siguiente diapositiva. Y en esta imagen podemos ver otra microfotografía correspondiente al estilo cerámico de ferrería, y aquí podemos ver el cristal de antiguo muy representativo. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces la interpretación de los resultados, digamos que nos permite identificar o definir si la fuente de aprovisionamiento fue local o fue tomada de áreas mucho más lejanas, lo que implica posiblemente intercambios de larga distancia, y esto lo vamos a hacer a partir de la comparación de las cerámicas, de la mineralogía de las cerámicas con las fuentes geológicas de la materia prima. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces en el mapa podemos ver la ubicación donde están estos círculos rojos. Podemos ver la ubicación de las cerámicas analizadas mediante estos métodos petrográficos, digamos que son muestras representativas. También realizamos un análisis de muestras geológicas en esta zona de estudio, lo que nos permitió entonces definir una fuente de aprovisionamiento local para la materia prima usada en la elaboración de esta cerámica. Entonces, digamos que podemos decir que los alfareros extraían la materia prima de 2 unidades geológicas. En el mapa a la derecha podemos ver entonces 2 unidades, la unidad rosada que corresponde al ratolito pequeño y la unidad marrón que corresponde a las antibolitas de Medellín. Estos resultados petrográficos, mineralógicos y químicos nos permiten decir que estas sociedades prehispánicas extraían su materia prima de estos lugares, que son lugares donde se encuentran los yacimientos arqueológicos. Es decir, podemos decir que hay una fuente local asociada a la materia prima utilizada en esta cerámica. Otra cosa importante que encontramos es la presencia, a partir de estos análisis petrográficos, la presencia de 3 grupos composicionales característicos. Tenemos 3 círculos en el mapa señalados, cada círculo está indicando un grupo composicional diferente. Tenemos el de la izquierda que corresponde a ferrería, el del medio y el de la derecha corresponde a marrón inciso. Los 3 tienen características diferentes, pero estarían asociados a la misma fuente local. Listo, entonces muchas gracias, Natalia. Entonces, con la información que nos da Natalia, tenemos cosas muy interesantes. Pues la primera es que nosotros, de acuerdo a estos análisis, ya podemos entonces empezar a decir que efectivamente las piezas que nosotros escogimos para hacer este análisis efectivamente corresponden a 2 estilos diferentes, justamente por su composición mineralógica, por el lugar de las materias primas, y además de eso, una información muy, muy suertuda para nosotros ahorita que estamos con todo esto del Plan Especial de Salvaguarda de la Cerámica, pues hasta el mismo territorio nos está diciendo que es un patrimonio que debemos conservar, y que incluso hasta hace 1000 años
todos estos asentamientos prehispánicos tenían la conciencia de la riqueza del territorio para este tipo de creaciones. Bueno, entonces como para ir finalizando, quisiera entonces conversar un poco con Hernán, aprovechando que Hernán hace parte de un museo en una universidad. Quisiera entonces que conversáramos un poquito sobre eso, sobre no solo la importancia de estudiar el patrimonio, sino también como esas diferencias tan notables que hay, por ejemplo, entre un museo universitario y un museo en un instituto de cultura, en un pueblo, incluso fuera del área metropolitana. Al Instituto de Cultura del Carmen de Iboral también, muchas gracias, y a todas las personas que nos están escuchando en este momento por estar aquí presentes, porque realmente consideramos que es muy pertinente que nos puedan acompañar en esta ocasión, porque se vuelven replicadores y salvaguardas del patrimonio. Sí, bien lo decías, tengo a cargo, digamos, la responsabilidad de custodiar una de las colecciones más amplias en términos de arqueología prehispánica y etnografía del patrimonio de los colombianos. Aquí hay que ser muy enfáticos en algo, Elizabeth, y a todas las personas, y es el hecho de que cuando hablamos de patrimonio arqueológico estamos hablando de un patrimonio nacional. No estamos hablando de un patrimonio que le corresponda, digamos, a una universidad, institución o algún particular. El patrimonio arqueológico está protegido, digamos de alguna manera, por la Constitución y la ley, desde 1991 y la Ley General de Cultura. Y hay otras normas pues, que se derivan de ella, que realmente hace importante que nuestro patrimonio precisamente se pueda conservar. A lo largo de esta presentación, de esta socialización del proyecto, pues hemos visto la importancia que toma, digamos, la mirada de diferentes disciplinas o campos que ayudan a que la arqueología complemente mucho mejor ese panorama, digamos, del pasado. También hay que hacer mucho énfasis de que la cerámica no es el único elemento diagnóstico precisamente para ahondar, digamos, en los recorridos históricos o los diferentes periodos de la humanidad en nuestro territorio colombiano. Hay otros elementos que se asocian allí, es decir, ahorita cuando se nos hablaba, por ejemplo, del caso de las diferentes ocupaciones que estamos analizando, si es ferrería o es marrón inciso, y para claridad de los públicos, eso que nosotros los arqueólogos llamamos marrón inciso, ¿bien? Es lo que corresponde, digamos, en la literatura a un periodo conocido como Quimbaya, es decir, los que trabajaron la orfebrería a la cera perdida, los que hicieron los famosos poporos. Entonces ahí entran otros elementos precisamente como aportantes de la construcción de ese pasado. No solamente la cerámica, sino que aparece también la orfebrería, algunos objetos líticos o herramientas en piedra, y adicional a eso, pues están, digamos, los diferentes contextos habitacionales y los contextos funerarios. El trabajo de investigación que se está socializando tiene un componente muy importante y tiene una base fundamental, y es la investigación arqueológica. Partimos de una investigación que ya se había hecho por egresados, profesores o especialistas del campo de la arqueología en el año 2014 y que de hecho se ha vuelto a retomar para buscar nuevos elementos que permitan complementar la información y contrastarla con información ya existente. Bien, en el caso puntual, menciona sobre, claro, las marcadas diferencias que puede haber entre una colección de un museo universitario y una colección, digamos, del instituto, está dado en que, pues, digamos, en el caso de la universidad ya tiene una trayectoria cercana a los 80 años en el manejo de colecciones arqueológicas. Además, teniendo en cuenta que desde la Universidad de Antioquia pues se crea o se conoce el primer programa de antropología, digamos, en el departamento. No es el más antiguo en el contexto nacional, pero sí, digamos, es el programa, uno de los programas con mayor antigüedad y mayor reconocimiento a nivel nacional en el campo de la antropología, precisamente también con su área de conocimiento de la arqueología. Entonces, a raíz de eso,
con el trabajo de los docentes, los investigadores asociados y también con los egresados, pues realmente las colecciones del Museo Universitario crecieron. No obstante, todas las colecciones que tenemos en los diferentes, más de 80 museos en el departamento de Antioquia, creo que más de 40 tienen colecciones arqueológicas, precisamente son importantes porque de alguna manera reúnen una muestra representativa de las diferentes ocupaciones que existieron en nuestro territorio, inclusive desde épocas que uno muchas veces inclusive ni siquiera se imaginaría, es decir, cuando ni siquiera aparecía la cerámica en los contextos sociales. Bien lo decía Gabriel, habían ocupaciones de grupos de cazadores-recolectores que simplemente no utilizaron la cerámica, pero utilizaron otros elementos muy importantes para su día a día. Entonces, estas colecciones son todas muy valiosas precisamente porque de alguna manera son objetos únicos e irrepetibles. No son objetos que se hagan en serie y que realmente pues son objetos que se pueden apreciar y que la pérdida, digamos, de los contextos arqueológicos que podamos encontrar, pues realmente hace parte, digamos, de una pérdida muy significativa de lo que ha sido la historia. Por fortuna, hoy en día ya tenemos mayor conciencia, tenemos instituciones que se encargan por, digamos, conservar la memoria y la historia, digamos, de estos grupos que habitaron y que hoy en día siguen siendo importantes para seguirlos estudiando. Entonces, hay que reconocer esa buena labor que se hace desde los institutos, las casas de la cultura, las casas museos, los museos, inclusive las instituciones educativas, porque ellos también han sido garantes de la conservación del patrimonio. Este ejercicio de la escritura de un guión museológico y museográfico, digamos que va a generar nuevas luces y va a complementar la información existente que hay sobre arqueología. Bien, la arqueología siempre ha tenido amigos, ha tenido a geólogos, ha tenido a médicos, inclusive para estudiar el tema de la iconografía y las patologías en el mundo prehispánico. Ha tenido también la ayuda de artistas. Hoy en día, digamos, sus amigos han sido mucho más numerosos, ya no son solamente historiadores, ya hablamos de físicos, ya hablamos de ingenieros, etcétera, y eso ha nutrido mucho el campo de la disciplina. Entonces, consideramos que con la construcción de este nuevo guión, que logra abordar de alguna manera una perspectiva temporal muy amplia, específica en un espacio como el Oriente Antioqueño y el Carmen de Iboral, pues nos va a permitir de alguna manera promover en los visitantes una valoración muy positiva y significativa sobre la conservación del patrimonio. Adicional a eso, pues realmente va a ser o va a ayudar mucho en el mejoramiento de la calidad de la educación, no solamente regional, sino también nacional, porque de alguna manera, pues las instituciones van a tener la posibilidad de trabajar con estas exposiciones para hablar un poco sobre los procesos históricos que se han dado en la región y que se pueden relacionar directamente con las actividades que hoy desarrolla el Carmen de Iboral, con una tradición cerámica maravillosa, reconocida no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional, y también se va a poner en diálogo precisamente con otros estudios que se hagan de estas magnitudes, tanto de carácter nacional y hasta nivel internacional. Elizabeth. Muchas gracias a Hernán y a todos los que participaron. Para no alargarnos mucho más, voy a pasar entonces a leer un comentario y una pregunta que nos dejan a través del Facebook del Instituto de Cultura. Daniela Saldarriaga Roldán nos dice: fundamental la labor investigativa en nuestros museos del departamento para nutrir y renovar sus contenidos. Los museos no son lugares de cosas viejas, son también espacios de nuevos aprendizajes. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo. Y por acá entonces tenemos una pregunta justamente con lo que estaba comentando Hernán hace un momentico. Aunque la arqueología tenga aliados, todavía estos aliados se han mostrado muy tímidamente en todos estos trabajos. Y justamente entonces Isabel Castro nos dice: felicitaciones al equipo de trabajo.
Es muy valioso, innovador y contundente el aporte que pueden hacer las ciencias exactas en estos procesos históricos, sociales y patrimoniales. Es curioso que no sean más cercanas estas ciencias con las ciencias sociales y como complemento a estos procesos, la pregunta es entonces, ¿cuáles consideran son las razones que explican este distanciamiento y cómo promover mayores acercamientos entre las mismas a estos procesos y estas áreas del conocimiento? No sé si alguno de nuestros invitados quiere responder la pregunta o la respondo yo y luego ustedes o quien quisiera como tomar inicialmente la palabra. Yo como quiera, yo creo que aquí todos estamos como en esa posición de hacer nuestra intervención, ya que nos hemos acercado, digamos, a este nuevo mundo, porque es un nuevo mundo para todos los que estamos en ciencias e ingeniería, ¿cierto? Es eso, de que dependiendo, digamos, la física es una de las ramas de las ciencias exactas, ¿cierto? Hace parte de las ciencias que normalmente en la sociedad se llaman ciencias duras. Y resulta que existen varias ramas, está física experimental, física teórica, también se puede hacer física a través de modelación y simulación, ¿sí? Entonces, la situación es simplemente de que no ha existido ese puente entre las ciencias humanas, particularmente en este caso con arqueología, antropología, que propicie digamos, una colaboración, una cooperación mutua, donde, digamos, alguien de física que trabaja en materiales, ciencia de materiales, ¿cierto? Incluso no solamente, digamos, en esa parte, sino también se pueden hacer modelaciones o estudios, digamos, de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Simplemente es que ese puente no se ha propiciado por muchos factores, ¿cierto? Factores económicos en el sentido de incentivos en apoyos o grandes financiación para poder realizar proyectos conjuntos. Hay problemáticas las que quiera en arqueología, donde cualquiera en el área de ciencias e ingeniería podría hacer aportes súper importante. Mira lo que estamos haciendo nosotros. No tenemos muchos recursos, pero con algo se puede hacer, ¿cierto? Principalmente porque, por ejemplo, si un arqueólogo se interesa, digamos, está interesado en hacer algún tipo de análisis, eh, de pronto no tiene el conocimiento en saber dónde se pueden hacer ese tipo de análisis. Entonces también va en algún tipo de desinformación por alguna de las áreas de las ciencias humanas, de las ciencias sociales y humanas. Entonces hay varios aspectos ahí que yo creo que traje a colación. No sé si mis colegas tengan algo para complementar. Algo pequeño. Primero, son encantadoras esas preguntas porque realmente demuestran un interés grande por el estudio del patrimonio. Y hay que aprovechar todo esto porque estamos en tiempos del patrimonio. Es decir, hoy en día hay ya más preocupación por custodiarlo, valorarlo, promoverlo. Entonces, bienvenidas todas esas preguntas. Hay que destacar que en el contexto colombiano la antropología es de los años de mitad del siglo XX hacia adelante y de hecho se pueden poner, digamos, algunos ejemplos. No son de pronto muy abundantes para ese entonces, pero realmente el primer trabajo interdisciplinario que hace la Universidad de Antioquia lo hace precisamente a finales de los años 70, con la colaboración de historiadores, geólogos y ingenieros para analizar contextos arqueológicos en el departamento de Antioquia durante una serie de campañas que se realizaron en el Golfo de Urabá. Más adelante, pues por el tema de los proyectos de impacto ambiental, los grandes proyectos, intervenciones de elaboración de hidroeléctricas, etcétera, poliductos, subestaciones, pues realmente se empezó a ver la necesidad de integrar en los equipos de arqueología, pues digamos, médicos, biólogos, personas, digamos, con áreas que creería uno que no son afines, pero que salieron siendo muy aportantes
porque el mundo del estudio de lo prehispánico pues realmente abarca muchas connotaciones, ¿cierto? Y en la medida en que se ha visto, digamos, cómo ha crecido la disciplina en términos no solamente interpretativos de la cultura material, sino en temas de posibilidades técnicas y recursos técnicos, pues realmente ahí es donde hemos encontrado ciertas alianzas y pues hoy en día este ejercicio que nosotros estamos haciendo es un ejemplo total de cómo otras ciencias que realmente son tan digamos, se veían como tan distantes, pues están trabajando cooperativamente precisamente para aportar a los estudios históricos de la arqueología, a lo que la arqueología nos pueda, digamos, entregar. Entonces, esas preguntas pues son maravillosas, pero realmente sí, está como esa noción o esa sensación de que hay, digamos, muy poca o son tímidas, digamos, esas alianzas, pero las hay y en el futuro se van a seguir proyectando tal vez con mayor continuidad. Entonces, muy bien. Bueno, un poco entonces como para terminar de complementar la respuesta a la persona que hace la pregunta, yo le diría entonces que por ahí en algún momento me leí un libro que decía que la cultura es tan grande y tan difícil de definir que a veces no sabemos cuál es la relación que tenemos con ella. Finalmente yo creo que eso nos pasa incluso más a las personas que estudiamos ciencias exactas y naturales. A veces creemos que estudiar este tipo de áreas nos aleja o nos exime completamente de la cultura o de generar procesos en este tipo. Y además, digamos que eso también puede ser como incluso una crítica a nosotros mismos. Desde las universidades de alguna forma también nos han hecho creer que las ciencias sociales y las ciencias exactas no tienen nada que ver, entonces nos hacen una separación como que no, usted váyase por un lado y usted váyase por el otro, y yo creo que nos hemos creído eso. O sea, las personas que entramos a la universidad y que empezamos con estos procesos, nos hemos creído ese tipo de cosas. Pero sin embargo, entonces yo creo que estos son espacios y que finalmente lo que quiere también incentivar la creación de este guión museológico es precisamente eso, que las personas que no creen que esto es asunto de ellos, o las personas que creen que no tienen nada que hacer acá, pues decirles que sí hay mucho por hacer y que desde el área de cada cual entonces pueden aportar mucho a todo este conocimiento. Listo, entonces no tenemos pues como más preguntas del público, entonces, o sí, aquí las personas que están acá. Bueno, entonces en el Facebook Live tampoco hay como más preguntas. Les agradezco muchísimo a los participantes, muchas gracias por hacer parte del guión, por creer en este tipo de procesos, por llevarlos a cabo. Gracias por estar acá compartiendo con toda la comunidad y pues a toda la comunidad que se quedó en el Facebook Live y la que está aquí en el Instituto de Cultura en la Sala Montañas, pues también les agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Y de igual forma al Instituto de la Cultura. Un abrazo a todos mis colegas también y bueno, en otra ocasión nos vemos. Bueno, Vale, gracias. para todos. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Listo, gracias.